Buenos días, sed bienvenidos. Hoy con tres líneas de mutación a través de sus correspondientes transicionales vamos hasta la retirada. Arquetipo número 33, compuesto abajo por Ken, la montaña, y arriba por Chien, el cielo. El sentido es ilustrar la diferencia entre el ascenso de lo material o lo vulgar, equiparando ambos conceptos en relación a lo espiritual y a la inmensidad del cielo. En lo alto del Everest podemos tener ciertamente en la cumbre máxima, así como cualquiera de los imperios, el inglés, el norteamericano actual, el romano en su tiempo, pero todo tiene un fin, termina. Y también la cumbre del Everest, y si estamos a cabo y hemos sobrepasado los anteriores imperios y miramos hacia arriba en relación a la intemporalidad celeste y amplitud, pues todo resulta limitado y pequeño. Así que el noble, cuando ve ascender a lo vulgar, pues con buen cuidado antes de trabarse en discusiones impertinentes, pues se retira a su valer interior. Dentro de este contexto que vamos a tener como terminar, pues se van a desenvolver los eslabones de consulta constituida por tres líneas de mutación que ahora iniciamos en base al hesagrama número 8. Nuestro supuesto consultante ha obtenido el 8 con tres líneas de mutación. Este arquetipo, el de la solidaridad, pues tiene una línea yang en la posición de gobernación en la quinta. El texto explicita que la solidaridad es cosa alegre para aquel que después de reiterada indagación en sí mismo haya en sus propósitos elevación, duración y perseverancia. Sin embargo, es también pertinente saber aceptar con el tiempo adecuado, no sea que demorándolo demasiado, pues no se den las condiciones. Obviamente también es pertinente saber con quién contrae uno un compromiso de solidaridad, si es como líder, si debe agregarse como lateral de uno u otro orden. Y también hay una singularidad que si dentro del contexto del abanico de opciones que tenemos delante, ninguna nos garantiza por nuestro propio interior que vamos a durar, pues contemplar, consultar otras opciones. Dentro de este contexto, la línea tercera que lleva el 39, la cuarta lo hace el 45 y la sexta al hexagrama número 20. En la tercera línea empezamos con mal pie, línea multitensionada, con un augurio en general no muy positivo. Pues aquí me hemos puesto la vista, nos hemos equivocado. Dice el texto, con mala gente no te vayas a liar porque lejos de ayudarte en el propósito, lo que va a generarte son obstáculos, como te muestra ya a priori el hesagrama número 39, que advierte el noble ante el peligro. Primero se para y empieza a analizar por qué razón está él allí ante tal vínculo y a ver cómo lo sortea. Pero no, con mala gente no te debes aliar. Conjugan línea y complementario transicional. La cuarta línea, que es ya primero del trigrama externo, dice el cambio con quien genera la cuarta línea como complementario al 45, el espíritu de la reunión, donde prevalece el sacrificio por el conjunto para que se mantenga dinámicamente activo y en el que cada uno de los participantes puede estar prevenido respecto de ofrendar sacrificios y como es el caso cuando la comunidad lo existe, lo requiere, perdón, pues aquí también en esta primera línea externa del trigrama debe mostrarse la solidaridad abiertamente. Pertenezco a este grupo, a esta adscripción y así vengo a declararlo.
La línea sexta, final de la solidaridad, pues le dice el texto al consultante, no hubo un buen principio para solidarizar, por tanto ahora tampoco espere que vaya a haber un buen final, no hay cabeza para la solidaridad. Por tanto, quedas ahí en una posición intermedia entre el cielo y la tierra como un mediador que ha cumplido la ablución, pero no el sacrificio. Mira hacia arriba, no vaya a pervertir los dictámenes celestes y analiza con vista larga, desde el hexagrama 20, que es una alta torre y un mediador, no confundir al pueblo y a ver cómo gestionan las próximas opciones. Así que, consultante, del ascenso de lo vulgar, con oportunidad y mesura, a lo alto te deberás retirar. El siguiente arquetipo es el 9, la fuerza domesticadora de lo pequeño. Está la energía de Chin abajo pujando en forma primaria, bruta, no bien modelada en principio todavía, queriendo alcanzar forma. El texto promete lluvia, promete logro, pero en una región más remota aún que la que promete el hexagrama número 5 de la espera. Por tanto, en todo este entreacto queda la racionalidad, la capacidad gentil de lo suave, el viento, en pulir, en retener, en persuadir que esta línea de energía bruta pues vaya siendo devastada, puesto que no puede llevar a consumación de manera inmediata, pues que vaya siendo devastada para que finalmente cuando llegue el proceso de realizaciones también en el campo espacio-temporal, pues todo esté perfectamente afinado. Pulir, dar cera, adecuar el carácter al futuro. Dentro de este contexto, la primera línea lleva al 57, la segunda al 37 y la cuarta al hexagrama número 1. En la primera línea, obviamente, la energía del Chen, de lo creativo, busca por alcanzar forma, ya sea de manera inmediata e inadecuada, según se desprende por el texto de la línea que le dice, párate y vuelve sobre tu base. El complementario, que es el 57, completa el discurso diciendo yo soy lo suave, el viento, para producir efecto necesito tener una alta meta, como debo reunir las nubes en un mismo sitio para que finalmente pueda producir lluvia. De manera que establece una estrella de orientación elevada, tómate el tiempo y todas tus energías, que son pocas, sin distraerla en otras cuestiones, oriéntala con perseverancia en la dirección de esa finalidad. La segunda línea amplifica la capacidad auditiva del consultante por si no se ha percatado suficientemente de esta primera advertencia de que debe volver y por alguna manera así convencional próxima le dice, extiende el oído y pregunta dentro de aquellos compañeros pares tuyos que están enterados del proyecto y que son creíbles por su expresión de criterio y comunícale lo que estás pensando y empezando a hacer y verás que te dirán, vuelve sobre tu base de clan, que es el 37 como transicional, que significa una distinción, una tapadera entre el caos y la civilización, más bien una fragua donde se forjan los principios de amor universal, de jerarquía bien establecida, de respeto de género y de individualidades, de lealtad entre los miembros componentes y de basar las palabras en la verdad. Vuelve sobre sobre tu clan y evalúa estos principios de cara al futuro como ya y una alta proyección. La cuarta línea, que es primera del telegrama externo, pues lamentablemente vemos al consultante metido en un pozo, en una obcecación.
El texto le dice, oye, según el contexto en el que te muevas, aquí hay hasta posible peligro de derramamiento de sangre, sal de esta obcecación. El complementario transicional ondea sobre ti como una bandera blanca llena de prescripciones altas que te exigen en relación a tu, aparte de salir, te dan los principios en función de los cuales debes movilizarte. La mayor elevación ética posible en relación a lo que pretende, la provisión perseverante de justicia para que se desenvuelva con armonía dentro de su campo específico e individual y la provisión de uno y otro en cuanto a los requerimientos de cuando, según el tiempo, la demanda temporal del objeto de tu consulta. Así que deja atrás lo vulgar, reiterándote a lo elevado fundamental. El siguiente arquetipo es el 10. El porte tiene una línea hendida, en la tercera línea es Tui, lo más frágil, y delante la leyenda atribuye la cualidad de tigre al mundo que va delante, mientras que tú, consultante, con tu propuesta oracular, pues eres lo más frágil y debes tener claridad, capacidad de escrutar lo que tienes delante para que no te echen fuera ni las leyes de la comunidad de vecinos, ni las locales de la ciudad, ni las provinciales, ni las estatales, ni ningún principio. De manera que ciertamente este contexto para ir andando en el mundo, pero con los requerimientos previos de que tengas capacidad de visión y de saber poner tu huella, de manera que el tigre del mundo no te vaya a revocar de los zarpazos. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 6, la segunda lo hace el 25 y la tercera el hexagrama número 1. La primera línea le dice al consultante, si con lo que te sale al camino te vienes a bien conformar, pues el peligro que augura y te provee la mutación por medio del transicional, el hexagrama número 6, pues no llegarás a extremarlo. Lo mejor de un conflicto, ya entrando en su texto, es no tenerlo, echar marcha atrás si se ha entrado, o y si no hay más remedio que pasar por él, ponerlo en manos de una autoridad con un juicio y capacidad de exponerse imparcialmente. La línea segunda dice con verdadera serenidad sobre la anterior, continúa el discurso, entendiendo que el consultante ha captado las capacidades necesarias para evitar el conflicto, dice con verdadera serenidad, sin ningún otro compromiso, te vas a poder dedicar a la inclinación natural de tu corazón, que no es poco, siempre que no entrometas segundas intenciones ni te por encuentro súbito te desvíe de tu seguimiento esencial, como exige el 25, que establece una relación perfecta entre lo creativo, el cielo arriba, y el primogénito del cielo y la tierra, Chien abajo, cuyo circuito es perfecto, sin pérdida por desviación de encuentro inoportuno y sin segundas intenciones por parte del seguimiento. La línea tercera dentro de este contexto, ya hemos advertido antes que la tercera línea es precisamente la línea hendida, significando en la imaginería que compone el hexagrama la boca del tigre, pues le dice, oye, no tienes vista, no tienes capacidad de determinación ponderada y sensata y vas a meter ahí la pata, perdón por la expresión, en la boca del tigre. Te va a devorar. Antes atiende al panel que te provee el oráculo diciendo, ojo, consultante, elevación ética al máximo, capacidad de provisión de los elementos pertinentes de justicia para que el objeto de la consulta se desarrolle armónicamente perseverantemente, cuando tienes capacidad de ánimo y cuando está el ánimo decaído, también,
y además cuando el nene tiene 3 años y cuando tiene 18, según las demandas del tiempo. Así que, consultante, deslástrate de vulgaridad y con mesura y oportunidad, retírate a la elevación fundamental. El siguiente arquetipo es la posesión de lo grande, una única línea yin. En la quinta posición, abajo está el cielo, arriba el sol. Esta posesión grande requiere al propio tiempo, por extensión expresiva, gran posesión, gran responsabilidad. Y viene determinada por el cielo y por la relación del consultante con la comunidad de los hombres, que es donde obviamente se consiguen grandes logros para lo colectivo. Bien, como una gran posesión. Dentro de este contexto, la línea primera lleva el hexagrama 50, la segunda lo hace el 30 y la quinta el hexagrama número 1. En la primera línea estamos en la primera línea del hexagrama, que es también la primera que ha obtenido mutando el consultante y que lo lleva al arquetipo de el caldero oracular, donde los ancestros ofrendaban lo mejor de la tierra a los espíritus de las divinidades y de los ancestros. En el ámbito de la cultura actual, pues más fácilmente en relación a la interpretación colegible en términos concretos, son por medio de los elementos de la cultura a la que pertenece, transforma los elementos del huerto en un rico condimento, por medio de una receta depurada en relación a la peculiaridad de aquellos comensales a los que vas a servir, con tu contexto. Pues bien, en esta primera línea se te dice de la posesión de lo grande que no se te ve defecto, no hay falla en lo que pretendes, en lo que inicia, en aquello que estás comenzando, pero que estás en una fase muy inicial y por tanto tu maduración debe elevar aquello conceptualmente, aquello que ves a priori de una forma, digamos, rudimentaria, o primaria, debes transformarlo por medio de los elementos culturales en algo digno de la civilización. La línea segunda, siguiendo el dictamen, entendiendo que el consultante ha adherido bien en los dictámenes tanto de la línea como los conceptos del transicional, pues aquella energía en la línea segunda es como si hubiéramos obtenido un gran auto para transportar un carro con un poderoso eje. Tenemos elementos, nuestra idea, nosotros mismos con nuestra disposición anímica, las personas e instituciones que en relación con el proyecto tenemos, y es como un gran auto para cargar. Cargar, y como indica el transicional, adherir con perseverancia a lo esencial a fin de poder ir separando lo claro de lo oscuro, que la luz nos inunde a nosotros y que a través de nosotros la podamos proyectar a través de aquello que pretendemos y la llevemos lejos. La quinta línea, dentro de la gran posesión, que ya la de gobernación, le da un toque importante al consultante. Le dice, no basta la mera afabilidad en un lugar de gobernación tan alto como una gran posesión destinada por el cielo, lograda con los seres humanos de tu entorno y que exige una gran responsabilidad. Debe basarse, y para eso te lo recuerda el transicional, la afabilidad, si no está sujeta a los principios de la mayor elevación ética posible y de la provisión perseverante de la justicia que lo promueva de manera acorde en el ámbito en que debe desenvolverse y según los tiempos, verano, invierno, un año, 15, etcétera, tienen que estar de base sobre la afabilidad. Así pues, de lo vulgar, con mesura y oportunidad, hacia lo alto te debes retirar. En el siguiente arquetipo nos encontramos la modestia, el hexagrama número 15, vacía los extremos que están demasiado llenos, llena los que están escasos, la balanza de la justicia cósmica. Dentro de este contexto, la línea cuarta lleva el hexagrama 62,
la quinta lo hace al 39 y la sexta al 52. La cuarta es funcionario, primera del trigrama exterior, está por encima del trigrama inferior, lo tiene por encima a la jefatura. Bien, bueno, a la jefatura no, porque en el caso del hexagrama de la modestia, la línea gobernante es la tercera, pero tiene por encima la línea central del trigrama externo y por tanto es un mediador, un funcionario, un alto funcionario entre lo alto y lo bajo, que lejos de aquella mala fama que tienen, bueno, soy funcionario, me echo a dormir y hago lo que me da la gana, para nada, es absolutamente diligente, sabe de su responsabilidad de mediación y la cumple sin jactancia con los de abajo, sin adulación hacia los de arriba y sin que nada se le quede de lo que corresponde llevar arriba o de lo que le corresponde llevar de arriba a abajo. La línea quinta de la gobernación, pues bien, difiere de aquella persona que decimos equivocadamente o que dicen algunos ignorantes, uy, qué bueno es, no sabe decir a nada que no. Ese es un bonachón que realmente pues no tiene el carácter suficiente como se exige en la línea en esta línea central de la modestia, que cuando le quieren poner palo a lo que con justicia y modestia quiere llevar adelante, pues arrolla los palos, no hace uso de jactancia, pero quita los palos de medio de la manera que le resulta más pertinente hacer uso. La línea sexta, en el arquetipo de la modestia, siendo la línea de la sabiduría, pues el noble primero se examina a sí mismo y termina el análisis pues siendo crítico con su propia actuación y con la actuación de aquello que son los suyos. El complementario transicional así lo determina, el 52, montaña sobre montaña. Significan una pivotación entre un tiempo anterior y un tiempo posterior que requiere el estar aquí ahora con desapego y sin ir más allá del momento presente, haciendo una autocrítica pertinente en relación a la alta posición que debe, en la que debe ejercer su sabiduría y su sentido de la justicia. Así que consultante de lo vulgar, con firmeza y oportunidad, hacia lo elevado, se sabrá retirar. El siguiente arquetipo es el 16, el diagrama del entusiasmo, el espíritu de la música. De hecho, está conformado por abajo Kun, la tierra, y sobre Kun Chen, el primogénito de cielo y tierra, que ha captado perfectamente la sintonía, el ritmo, la música de las esferas que diría el maestro Pitágoras, y tiene una empatización total con el contacto. Pues bien, finura de oído es lo que requiere este contexto para afinar y no llevar una propuesta que esté inacorde con el contexto. Cuando uno haya logrado empatizar con el son del fondo, pues podrá unirse al corro y finalmente incluso marcar los pasos que otros deban seguir también. Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 62, la quinta al 45 y la sexta al hexagrama número 35. La línea tercera dentro del entusiasmo le dice el consultante, ni apresurar ni devorar. Aquí está la cuestión en estar atento a lo inmediato, pequeño y concreto que venga a subvenirte aquella necesidad que tienes. De manera que, ojo, el complementario transicional habla efectivamente de lo inmediato, pequeño y concreto, tan es así como que su representación es un pájaro en vuelo que está a la captura de la alimentación precisa de su pollada, que está en el nido con los picos abiertos. No se desvía para nada, porque mueren las criaturas por desvitalización, y si él mismo se alza y sale a otro ecosistema, lo puede coger el azor o lo puede capturar la red del cazador.
De manera que la virtud de este contexto está en lo inmediato, pequeño y concreto. La línea quinta dentro del 16, pues es la de gobernación. Sin embargo, en un contexto como este, en la gobernación del entusiasmo, puede haber una cierta infatuación, permítame la expresión, aunque el texto tradicional no lo diga, en la que el consultante quisiera, bueno, pondré el símil de una fábrica en la que hay determinados elementos que están dando lata en la producción y el que está a cargo de la gobernación diría, uff, yo tiraría estos cacharros que ya están obsoletos y pondría uno nuevo. Pero el complementario transicional, que es el 45 y que representa el conjunto, la reunión a la que pertenece y por la que debe sacrificar este gobernante, pues no tiene dispendios ahora, sino válete tú para arreglarlo a tu manera o lleva aquel el elemento que está fallando otra vez más al taller porque no es para comprar nuevo, sino disponte a reparar otra vez con perseverancia porque lo exige el equilibrio funcional del conjunto para que no se desmadre. En la línea sexta, pues dentro del contexto de entusiasmo, el consultante ha perdido la localización del freno y está ahí dale que dale al acelerador de manera que va, va desbocado a estrellarse. El texto le dice frena, frena, que sí te mata. De manera que ábrete receptivamente, pasa un luminar desde la cumbre a tus bajíos, tus zonas de meseta y tus altas cumbres, para que puedas progresar con una luz clara sobre todos los avatares de tu propia constitución, sobre todos los elementos de tu constitución. Dótalo de sabiduría, que en principio frena, ábrete receptivamente y pasa un alto luminar, como hemos dicho, el complementario el 35, el arquetipo solar, que en un solo día, en virtud de esa capacidad receptiva y de pasar la luminaria de arriba a abajo, pues provee de luces a todo el contexto. Así que consultante hacia lo alto, con firme mesura y oportunidad. De lo bajo te debe saber retirar. El siguiente arquetipo es el el seguimiento, la conformación. El Sagrama 17 que sirvió para los antiguos, mm, la antigua gobernación del Imperio del Centro para que les informara o le tomaron como ejemplo la constitución del 17 que tiene Chen abajo, toma la delantera debajo de Tui, que es más pequeño, para la domesticación del caballo. Fue la inspiración para la domesticación del caballo. Es un hexagrama que está en consonancia con el tiempo, debe tomar la iniciativa la parte superior, el caballo, la bicicleta, la moto, el coche, quiero decir aquellos elementos a los que en principio el ser humano debe rebajarse para conocer sus condiciones animales o mecánicas, su normativa de circulación, pero finalmente cuando la ha asumido, se ha conformado con ella, pues finalmente, como dice el texto, por la tarde pueden reunirse junto al lago a disfrutar de lo conseguido, que es un caballo, una bicicleta, una moto, un coche, que le ahorra muchísimo tiempo y le permite ir más lejos. Pero en principio, seguimiento y conformación con el propio esfuerzo del consultante. Obviamente deberá prestar atención a las líneas de notación, que son la primera que lo lleva al 45, la tercera al 49 y la sexta al hexagrama 25. La primera línea del seguimiento le dice al consultante, sal del área de confort, porque tienes delante el 45, que es el espíritu de la reunión, que te pide sacrificio. Sal de tu área de confort y colabora por el mantenimiento del equilibrio armónico de 45, que es el transicional, ya sea el orden espiritual del templo, la cosecha en la que todos participáis o el conjunto en el que estáis comprometidos.
sal y sacrifica por esa armonía general. La línea tercera le dice cierto peaje va a tener que pagar, es decir, estaba acostumbrado a vivir muellemente, confortablemente dentro de tu área, por así decir, de confort, de tu casa, de tu historia, de tus amigos, y vas a echar de menos aquellas costumbres. Pero es que toca renovación, tienes delante el arquetipo de la renovación, que como el día y la noche van cambiando, la piel de la serpiente, la pelecha de los pájaros, los cambios de política, cada vez que hay un nuevo ciclo de gobernación, pues bien, espera con fe la sabiduría, la conjunción de la sabiduría y los elementos ejecutivos para aceptar plenamente el cambio y ofrece este peaje por la renovación de ti mismo hacia un amplio nuevo camino que te corresponde saber aceptar. La línea sexta, que también muta y lleva el hexagrama 25, le dice al consultante, viendo asumido lo anterior, si así acepto por lo alto será en virtud de tu fidelidad esencial, que es el arquetipo 25, o son características que representa el arquetipo 25 de la inocencia, donde se nos muestra la fidelidad y la carencia de segundas intenciones y de adherencia esencial, sin apartarse por otros proyectos entre lo creativo del cielo y su primogénito en la tierra. Así que consultante y hacia ello, con firmeza y mesura, te podrás retirar. El siguiente arquetipo es el trabajo en lo echado a perder, el 18. Estamos en el momento en que se nos evidencia, consultante, aquello que pretende está echado a perder. Bien, esto es un toquecito de alarma, pero también por otra parte te dice, estás en un momento de inflexión en que si te paras, retrocedes a ver en el tiempo a cuando has sido indolente y has dejado pasar esta cosa que ahora te provee de malos rollos, pues corrígela, corrige aquella influencia en su base, establece otra nueva y como ya ha sido indolente en una ocasión, no vayan a quedarte residuos y vigila que la cosa vaya a marchar ahora por el camino debido. Dentro de este contexto, la línea segunda lleva al 52, la cuarta al 50 y la quinta al 57. La línea segunda, el texto refiere las correcciones en relación a la dependencia de si ha sido del padre el error y el endurecimiento en nuestro carácter de ese hábito exige rigor o dureza, y si es de la madre, como es en esta línea, pues dice, sea delicado, no sea demasiado perseverante y duro en la corrección de los defectos que provienen de la delicadeza de trato de mamá, o lo que equivale a decir, tú has participado en complicidad en otros tiempos con determinados contextos en estas debilidades y ahora no te pongas magnífico y quieras zanjar con la espada radicalmente. El complementario transicional, que es el 52, montaña sobre montaña, indica una pivotación entre un tiempo anterior y un tiempo posterior y requiere estate en el aquí, ahora, con desapego del yo y corrige con moderación, sin demasiado rigor, aquello en lo que tú mismo has participado como cómplice. La cuarta línea, cuando muta, sí corresponde la transición, ha pasado de la delicadeza para con mamá a con el rigor que en la propia voluntad que ha establecido aquello que aprendimos de papá y que además tiende a humillarnos por su necrosidad. Pues bien, penetra, el complementario transicional 50, arquetipo de recurre a los elementos de la superestructura cultural de tu medio y transforma ese burdo bagaje que llevas encima, que además va a resultarte muy perjudicial, y transfórmalo en una obra digna de la civilización en la que vive, por medio de la transformación y elevación cultural.
La quinta línea, dentro del trabajo en lo echado a perder y siendo línea de gobernación o línea central del trigrama externo, pues le dice el consultante, ciertamente no vas a poder reparar el asunto como si no hubiera pasado nada. Ya el mero hecho de reparación así lo proclama. Hay que reparar algo que estaba echado a perder. No viene virginalmente de lo creativo. Pero si te pones una elevada meta para su reparación y te ayuda de los capaces, de ayudantes capaces para el objeto concreto o específico, pues podrás rectificarlo de una manera meritoria. Pero para ello necesitas que tengas el complementario transicional 57, que siendo lo suave el viento, necesita colocar la estrella norte y dirigir todos tus pequeños esfuerzos y los de tus buenos colaboradores, especialistas, en aquella dirección. En cuanto a ti ves el ascenso de lo vulgar, con prontitud y mesura a lo alto te debes retirar. El siguiente arquetipo que debemos abordar, el 21, la mordedura tajante, la instrucción de un proceso jurídico, por así decir, mordiendo enérgicamente, buscando justicia, claridad, para quitar los elementos intromisos que impiden la diafanidad de contexto y la plena manera correcta de alimentar. Dentro de este contexto, la línea primera lleva al 35, la tercera lleva al 30 y la quinta al 25. La primera dentro de un proceso de enjuiciamiento, vamos a instruir la legislación. Si coges una cuestión en una primera falla, un delincuente, en su primer defecto te coge a ti mismo, pues lo puedes corregir y hacerlo progresar inmediatamente, como indica el 35, que es el transicional, como el sol en un solo día, lo vas a poder ilustrar de la A a la Z, porque lo has cogido en el principio, cogiste al niño que tú mismo fuiste metiendo la mano en el bolsillo, en la cartera de papá, papá te cogió, el hombre sabía de las cosas, de la vida y te ilustró respecto de los derechos de la familia, de los derechos legales, de las posesiones, del respeto a, en fin, que si coge o coge en el principio al delincuente lo podrás corregir con prontitud y hacerlo progresar. La línea tercera, pues aquí la cuestión está endurecida, debemos ocuparnos del asunto, el texto así lo dice, pero nos encontramos con carne seca, cartilaginosa, y además nos topamos con la ponzoña que utilizaban los antiguos en la punta de sus dardos, o el equivalente en los pueblos de la índole de zona, y que decía, si muerdes la hiel te salta la amargura de la vesícula del animal sacrificado a la boca y te amarga. En términos del contexto del consultante, al ocuparte porque debes de aclarar el asunto, al morder el asunto, la persona o el contexto en donde aplicas estas medidas va a replicar contra ti, oye, pues tú hiciste esto, tienes este defecto, esta falta y te va a replicar también con amargura. Pero tú debes hacer caso del complementario transicional, que es adherir a lo esencial con perseverancia, con docilidad, separando lo claro, lo oscuro, con claro sentido de justicia, a fin de tú actuar con lucidez y también de proveer lucidez al proceso del que te ocupa. La línea quinta continúa el asunto en lo judicial. Para el noble está claro, pero como no siempre todos los elementos son nobles, pues el caso y es complejo y debe seguir. Y aquí la flecha eh, es flecha áurea, significando flecha áurea metal, pero noble, firme como el metal, noble como el oro
y con el complementario transicional, que es sin segundas intenciones y conforme a lo esencial, como es el arquetipo de la inocencia, el 25. De esa manera, proseguir el proceso. En cuanto atisbe el ascenso de lo vulgar, con prontitud y mesura, a lo alto debes retirar. El siguiente arquetipo es el 22, la gracia, la bella forma. La bella forma en el ámbito de la naturaleza, pues ahí tenemos el cielo nocturno o los paisajes alpinos o terrestres o marítimos. No encubren nada, incluso dentro del hombre, dentro del ámbito del ser humano, la bella forma, el arte, pues bien, pero dentro del ámbito perdón, más común, más vulgar del hombre común, pues sirve también para encubrir lo que no es tan bello y para proyectar imágenes falaces sobre los futuros compradores. Bien, adolece de esa ambigüedad. El consultante deberá guiarse por las líneas y los complementarios. Dentro del contexto, la línea primera lleva al 52, la cuarta lleva al 30 y la quinta al 37. La primera línea que lleva al 52 y que estamos en la bella forma, siempre recurro al torno del alfarero por cuanto hace uso de los pies. El texto de esta línea le dice, no use auto ni atajo. Bueno, esto es un añadido mío actual, sino no use unas prendas muy bonitas que no te vienen al caso. Tú has entrado en el taller del alfarero y el tacto de tu pie con la rueda pues va a darle gracia, soltura, agilidad y va, que es lo que necesita en este primer contexto de aprendizaje en el taller del maestro. Ni auto ni atajo, digo yo, debes tomar, sino como indica el complementario transicional que es el 52, estate en el aquí y el ahora, que con desapego del yo, que esto debe suponer un antes y un después de este proceso. La línea cuarta, que es la primera de la bella forma, pues le dice, está dubitativo el consultante entre añadir más belleza, más oropel a las formas que ya tiene concebida o la sencillez. Y el texto tradicional nos muestra un caballo blanco, que debe ser por sí mismo lo suficientemente elocuente. Entre oropel y sencillez. El complementario transicional 30. Lo adherente adhiere lo esencial, separa claro oscuro, para que entre la luz, para que se propague la luz con docilidad. Cultiva. La línea quinta, vemos al consultante dentro de este bello contexto en las colinas y los jardines y lleva pues, una madeja de seda entre las manos y él mismo va muy modestamente vestido, pero va a ser afecto porque la madeja de seda representa efectivamente una porción modesta, pero es noble el material y además es plástico en el sentido de que tiene plasticidad, se va a adecuar perfectamente a este entorno, que por otra parte viene reflejado por el transicional, que es el arquetipo, la fragua, donde se separa el caos de la civilización en base a los principios de amor universal, jerarquía bien establecida, respeto de género e individualidades, lealtad entre los miembros y basar las palabras en la verdad. Así que consultante, con firmeza y oportunidad de lo vulgar hacia lo alto, te debes retirar. El siguiente arquetipo es el de la desintegración. Tiene una única línea ya arriba, en la línea sexta. Emprendimiento, desventura, derrocamiento. Como no hay posibilidad de derrocamiento, porque sería querer llevar el apilamiento de naipes que algunos hacíamos de niños demasiado ambiciosamente y lo que lograríamos es derruirlo, pues la perfecta aplicación del 23 no es emprender, sino proceder sobre la base fundamentándola con generosidad.
Dentro de este contexto, la línea tercera lleva el hexagrama 52, la cuarta lo hace el 35 y la quinta al hexagrama número 20. La tercera línea del 52 lo sitúa en un peculiar contexto. Dice, tienes una elevada filiación interior con un elemento superior. En virtud de ese contacto, siquiera sea interno, puedes y debes desconectarte de la vulgaridad que hay en el interior y que esto separe una barrera entre un antes y un después, como indica el transicional, que es montaña sobre montaña, que sirve para separar países unos de otros o contextos geográficos. Y también como la imagen del meditador, que significa antes de meditar ser de una manera y después del proceso de meditación de otra. Pero estate en el aquí y ahora con desapego del yo, desvinculándote de lo vulgar, en función de este vínculo superior. La cuarta línea, primera del trigrama externo, pues le dice al consultante, ojo, que aquí el derrocamiento va a llegar hasta tu propio cuerpo, no es moco de pavo. El complementario del 35, la luz solar, que en un solo día ilumina el oriente y el occidente y todo lo que hay entre uno y otro. Pues bien, esto requiere una capacidad de apertura receptiva en el consultante, tomar en cuenta, en consideración la advertencia, si es que el estudio es preventivo, y pasar el luminar superior Li pues por los bajos, los medios y los fondos de nuestro proyecto para poder proveerlo efectivamente con una luz que pueda prever el que no alcance el derrocamiento. La línea quinta, ya en la posición de gobernación y debajo del único yang que hay, es decir, podríamos ser, si la línea sexta, así como es un fruto no comido para el noble, así como es la techumbre que se hunde para el vulgar, pues siendo la línea yang, pues también es podría ser el sol y la línea quinta la luna, que recibe luz refleja por medio de la proximidad del sol. De hecho, por las damas de palacio, dice el texto, el consultante recibe reflejo, luces, y lo convierten en un mediador entre el cielo y la tierra, que ha cumplido la ablución, pero no el sacrificio. Es un sacerdote, debe proveer el rito del celeste, pero sin confundir al pueblo. Aquí, desde esta perspectiva, con esta luz indirecta y esta alta posición, pues podemos tener una luz para salvarnos del caos que promete el contexto general del hexagrama. Así que retirándote de lo bajo con firmeza y oportunidad. El siguiente arquetipo que nos toca abordar es el de la duración, hexagrama número 32. Dar duración al carácter. Está constituido por un matrimonio que, habiéndose casado a lo mejor con 20 años, pues llegan a los 80 y todavía permanecen juntos. Desaparecieron cantidad de personas, de circunstancias cambiantes, buenas, regulares y malas, pero no han perdido su unicidad. Arquetipo de dar duración al carácter, adecuándonos a las distintas vicisitudes de los trabajos y los días, como dice el texto de Hesíodo. La línea segunda dentro de este contexto nos lleva al 62, la quinta al 28 y la sexta al hexagrama número 50. En la segunda línea le dice al consultante, es más duro el carácter, es más fuerte el carácter que las potencialidades reales que tienes para querer emprender aquí. Mantén el potencial en lo inmediato, pequeño y concreto, como te indica el complementario transicional que es el 62. El pájaro que está al cargo de la alimentación de la prole y que no se desvía de su pequeño circuito de alimentación porque caería en manos de la presa y debilitaría las cualidades
vitales de sus polluelos que están aprietos. La segunda línea, por tanto, reconoce que tiene un fuerte carácter, que quiere emprender, pero aquí no hay lugar para ello, sino a estar en la alimentación de lo inmediato, pequeño y concreto para darle duración al carácter. Y fundamentación, madurez. La línea quinta, dentro del contexto de la duración y del matrimonio, pues le dice, en la posición de gobernación, sea en matrimonio, lo mande el varón o la varona, que lo mande el jefe, el mm, hacer prevalecer, ya estando obsoleto, porque es tradicional en tu pueblo, en tu ciudad, en tu contexto, una determinada forma, sería llevar la estructura a sobrecarga, como indica el complementario transicional, esa grama número 28, en la que la techumbre está pesadísima y el pilar cruje por dentro amenazando hundimiento. Hay que aliviar esta sobrecarga distribuyendo los pesos. ¿Y cómo se distribuye el peso? Pues en esta línea de gobernación no es siendo fiel a una tradición que se ha quedado obsoleta, sino atendiendo como jefe de la gobernación al deber que exige el momento actual, el deber puntual. La línea sexta, que es la última línea del contexto del matrimonio y que para mí significa una veleta, por cuanto tiene esa proclividad a moverse como el viento y que debe corregir, porque no se trata de cambiar por cambiar, no es cambiar, no, es que me han dicho, no, no, no. La línea sexta, en la cumbre, un cambio desnortaría, sin sentido desnortaría todo aquello que se fijan por la orientación del viento de tu veleta. El 50, como el caldero, la superestructura cultural, dice, el cambio debe producirse por unas razones de transformación cultural de aquello que uno ve, plan crudo o bruto, y lo transforma en algo útil para la civilización, siquiera sea una silla o un elemento de la superior cultura estructural en la que vive, con transformación por elevación cultural. Así pues, ante el ascenso de lo vulgar, con firmeza y oportunidad hacia lo alto, saber retirar. El siguiente arquetipo es el del aumento del carácter, ese grama número 42. El texto dice, el noble donde ve el bien, lo hace suyo. Y si tiene defecto, lo ve en el pueblo, me miraré yo en el espejo a ver si lo tengo y me lo quito. Con ello da lugar a la elevación del carácter, al deslastrar de elementos de vulgaridad. Y no solo eleva el propio carácter, sino que también estimula con el ejemplo a quienes viven en el entorno de proximidad. Dentro de este contexto, que son bendiciones del cielo, pues la línea primera lleva el hexagrama 20, la tercera al 37 y la cuarta al 25. En la primera línea el consultante recibe bendiciones, pero como decía, o más bien apuntaba, las bendiciones del cielo no están destinadas solo para el uso y disfrute del consultante, sino que vive en una línea vertical, pero es transversal el asunto de la evolución existencial del ser humano. Por tanto, ojo, las bendiciones están aquí, el transicional te convierte en un mediador entre el cielo y tierra. Obviamente no se trata de despilfarro o de arbitrariedad en el reparto de las bendiciones, debe ser cauteloso para que no te lleve ninguna estupidez a ser injusto. Pero sí, el 20 te convierte en un mediador sacerdotal que ha cumplido la ablución. Pero para no transgredir los dictámenes del cielo y no confundir al pueblo ni ser injusto, pues está muy atento a que no pervertir el rito del reparto, del posible reparto o distribución de la parte de aquellas bendiciones a quienes deba en justicia corresponder. La línea tercera dentro de este contexto de bendiciones te dice, consultante, estás en un tiempo tal que en otro
cualquiera hay circunstancias que resultarían fatales, pero en este está tan bendecido que ha de resultar en beneficio de tu propio plan, que por cierto es el arquetipo transicional que promueve esta línea. El 37, la base de separación entre el caos y la civilización con un orden de valores fundamentales como el amor, el respeto, la lealtad, la estructura jerárquica bien establecida y el basar las palabras en la verdad. La cuarta línea, que ya es la primera del trigrama externo y por tanto tiene por debajo un contexto y ella está por debajo de la gobernación, pues es un alto funcionario y como tal en un tiempo de reparto de bendiciones debe actuar por el centro como si fuera unido con un sello real, sin segundas intenciones y sin desviarse de lo esencial, como requiere el complementario transicional, que es el arquetipo de la inocencia. El Sagrama 25, donde la fidelidad entre el cielo y su primogénito en la tierra no admiten segundas intenciones ni desvío de la labor esencial. Así pues, cuando a lo vulgar veas avanzar con firmeza y mesura, a lo alto saber retirar. El siguiente arquetipo es el 43, el desbordamiento, la resolución. Hay que dar la voz de alarma en la propia ciudad, tomar una resolución en un campo positivo, no con armas, combatir la debilidad o el capricho o la pasión que gobierna a los 5 yang que están por debajo. Tampoco enmascarar los propios defectos. No quieras convertir en la virtud y seguir con esta debilidad en la cabeza. La primera línea dentro del contexto lleva el hexagrama 28, la segunda el 49 y la sexta el hexagrama número 1. La primera línea dentro de una resolución grave y donde además lo vil sabe enmascararse, pues no está muy adecuada, no es madura, no hay energía suficiente y lo que suscita por delante, si es que arremete, pues sería el 28. Sobrecargar la situación haciendo crujir toda la estructura. Reflexiona bien conforme a principio, resuelve aunque tengas que permanecer en soledad, en tu posición esta inicial, pero no arremetiendo, sino a ver cómo redistribuyes adecuadamente la cosa para que en lugar de colapsar se dinamice. La segunda línea dentro del 43 de la resolución está ligeramente mejor espetada, es central dentro del trigrama Chien y el consejo es prepárate todo el día entrenándote en la defensa, perdón, como si estuvieras en el patio de armas o como si estuvieras preparándote en el gimnasio para subir al tatami. Pero ve los katas que viene por aquí, que viene por allá, y así, estando con fe en la defensa, pues cuando llegue el momento de la renovación, podrás poner las defensas o los toques pertinentes para la renovación. El complementario transicional es el arquetipo de la renovación, que tanto implica el cambio de la espesura del pelaje de los animales del llano como de las cumbres. Y el día y la noche, las distintas estaciones, y esperar con fe a que haya los elementos de sabiduría y de capacidad ejecutiva, conciliándolo con el tiempo pertinente y sincrónico para poder renovar adecuadamente. La sexta línea, pues nos la vemos con la debilidad y el consultante puede hacer, la línea dice que hace oído sordo, es como si tuviera tapado con el cepo de madera, aquel que tapaba, cogía las manos y los oídos, aprovecha para extender el campo semántico a la audición, no oye, mal asunto, entonces te va, mira por delante que tienes como transicionar el requerimiento de los principios creativos, la mayor elevación ética posible en relación a aquello de lo que te ocupa,
que debe desalojar. La capacidad de proveerlo con justicia para que en todo tiempo, con perseverancia, vaya teniendo los elementos que lo dinamicen de manera armónica y según los tiempos, según las exigencias de cada tiempo, en verano, en invierno, en otoño, en este año con 15, etc. Así que, y al menor atisbo de vulgaridad, con firmeza y mesura a retirar. El siguiente arquetipo, el 47, la opresión, la desazón, el agotamiento, un lago cuarteado. Nos muestra su superficie seca y el agua se ha subsumido. En realidad, todo este contexto, en relación al consultante y en relación en general, es prueba del carácter. Este arquetipo es prueba del carácter, por cuanto cada criatura humana prevé, según su familia, su contexto cultural y sus propias experiencias, prevé un futuro para él. Y la realidad le muestra a uno que no es exactamente el que ha pensado. No tiene sentido luchar contra el destino, como esto es prueba del carácter, 47. Para redimensionarte. Tú habrás pensado esto, pero a ti lo que te corresponde es esto. Y tú a fin de cuentas eres una 8.000 millonésima parte de humanidad y lo mismo que a aquel le acontece aquello que a ti no te gustaría tener, pues a ti te acontece esto que tampoco te gusta, pero que deberás aceptar. Y no discutas retóricamente ni muy dialécticamente, por especulativo que sea, porque eso frente al destino no tiene sentido y sí que te limpie del rencor que incluso puede somatizar enfermedades graves. Dentro de este contexto en el que puedes salir crecido, redimensionado, más humano, más tú, pues la línea segunda te lleva al 45, la tercera al 28 y la sexta al hexagrama número 6. En la segunda, dentro de este contexto de prueba del carácter, vemos que el consultante tiene de qué comer y de qué beber y además está en una línea ya en donde el texto muestra o figura de algún modo entidades espirituales que le carecen. Oye, que en este cargo de humanidad hacen falta seres que se sacrifiquen, que soporten lo que a ti tú pareces querer huir de la rutina, del día a día, todo igual. Sí, es verdad, tengo para comer, tengo para beber, pero me gustaría tener otras alegrías. Y el complementario transicional, que es la reunión, el espíritu de la reunión, aquello que es mayor, ya sea de orden espiritual o del conjunto material, una empresa, una familia al que pertenece y que exige tus sacrificios individuales para ese mantenimiento en equilibrio. Y en esta posición hacen falta. Además, el texto te está hablando y nunca habla de una manera arbitraria, ni retórica, ni poética, de que es un sacrificio de orden espiritual, porque ahí hacen falta personas en esas funciones que las cumplan por encima del aburrimiento y del tedio. En la línea tercera, el consultante no parece haber oído muy bien, ha alimentado pájaros en la cabeza, como diríamos coloquialmente, al menos por mi entorno, y te vas detrás de una ilusión falaz. Y cuando te das cuenta de que aquello no era más que eso, un espejismo, pues vuelves sobre tu techumbre que ya está sobrecargada y además de crujir la viga maestra, ya no tienes allí a tu pareja, no está tu marido, no está tu pareja femenina, del orden que sea. Es decir, no huyas hacia adelante por querer quitarte de medio de la rutina. No vas a salvar estas circunstancias. La línea sexta, que es la línea terminal, te dice, ahora ya el consultante, en función de las dos líneas anteriores y del contexto general, dice, mejor no me muevo porque esto es que yo todo lo que emprenda no va a buen fin. Con eso, lo que haría, sin embargo, es profundizar el conflicto, que no lo debe hacer, que tienes como transicionar. La línea te dice, con nada que te muevas, vas a despejar las brumas, porque estos no son más que brumas, nostalgias negativas del pasado, que todavía te aprisionan como lianas, pero que son lianas insustanciales,
Por tanto, deberías echar a andar y no profundizar el conflicto en tu propio ser. Y en cuanto a lo vulgar, veas avanzar con firmeza y mesura a retirarlo. El siguiente arquetipo es el pozo, el 48. El pozo es la base de alimentación para las plantas, incluso las macetas, el huerto, los animales, las personas, incluso para las mezclas de la construcción en general, para el hormigón, el yeso, para el agua, pero el agua no es, por ejemplo, un instrumento de níquel, pongamos por caso, ni óptico tampoco. No debes pedirlo, debes conformarte en esa base de elementos fundamentales. Ni corto ni largo también. Si no pides el agua debidamente vas a padecer sed. Si eres arrogante y tiras el cántaro por el pozo, lo rompes, pues no te van a admitir. Ahí tú vas. ¿De qué manera vienes a pedir? Bien, dentro de este contexto de lo básico y fundamental, la línea segunda lleva al 39, la cuarta lo hace al 28 y la sexta al 57. En la segunda línea del pozo dice tu cántaro, tu bomba, tu tubo de extracción tiene llaga, tu cántaro tiene boquete y pierde. En el fondo hay agua, pero pierde. Es decir, trasládalo esto. Entre lo que tú piensas respecto de tu proyecto y la manera en que lo difundes, lo proclamas, lo compartes o lo expones, lo que creas son impedimentos. Ojo, date cuenta de esta sin razón entre el principio. Debes corregir la forma mediática, analízala. La línea cuarta, que es la primera del trigrama externo, pues vemos que el pozo está en reparación. Por extensión del consultante, está arreglando el brocal de su propio pozo o del cántaro o de la conducción del agua. Entre tanto, no se hace uso del agua porque está entubiada, cae elementos de la obra y sería sobrecarga como indica el transicional, el hexagrama 28, pero estamos en reparación. En la línea sexta, finalmente, siendo en la última, tenemos un agua extraordinaria y cuanto más sacamos, más alegría parece que tiene el manantío. De manera que el complementario transicional, el 57, que dice, coloca una alta estrella y dirige todo el agua que pueda hacia aquellos huertos. Riega el tuyo y el de los vecinos con perseverancia, canalizándolo adecuadamente. Así que detén con firmeza y mesura la vulgaridad y sube a lo alto para retirar. El siguiente arquetipo que abordamos en el día de hoy es el de la plenitud. El hexagrama número 55 tiene abajo a Li, delante a Chen, es decir, cuando las cosas, el 55, que es la aplicación de la justicia, viene después del 21, que haber instruido el proceso con las normativas. Cuando las normativas han sido debidamente estudiadas en los casos concretos y se tiene perfectamente claro en el interior, pues ponerlo inmediatamente con energía y alegría en práctica en el exterior. Ciertamente el contexto implica claros y oscuros entre los que debemos resolver y aplicar. Pues bien, dentro de este contexto del 55 de la plenitud, la línea primera lleva al 62, la quinta lo hace el 49 y la sexta al hexagrama número 30. El 51 en el principio, le dice el consultante, sin prejuicio, para empezar, debes determinar tú, quienes estés comprometido con una persona o con una institución fuera, establecer un tiempo por encima de los prejuicios convencionales, porque es necesario aclarar y conjugar energía y sabiduría, y eso lo debe tratar conforme a este establecimiento de tiempo, con persona o con institución, en un tiempo dado y por encima de todas las convenciones, para tratar lo inmediato, pequeño y concreto, que es lo que se hace falta en estas circunstancias. El complementario transicional, el 62.
la preponderancia de lo pequeño, que significa efectivamente estar en lo inmediato, pequeño y concreto, como el ave que está al cargo de la alimentación de sus pajaritos que están en el nido esperando. Una atención muy precisa. La línea quinta, que es de gobernación dentro de este hexagrama de la plenitud, dice, si en la línea de gobernación además eres abierto, eres receptivo, tienes esa capacidad, se te van a acercar líneas ocultas para encarecerte los pertinentes elementos que deberás integrar para que la renovación sea rotunda y perfecta. El complementario transicional es el 49, el arquetipo del cambio, que abarca un espectro tan amplio como la flecha de los pajaritos hasta los cambios de era geológica y los cambios de gobierno para renovación. La sexta línea también muta y le dice al consultante, dentro de este contexto en el que hay que buscar la justicia, la claridad y la precisión, en la línea sexta, que ya en la cumbre, puede que estés harto de bregar con la oscuridad, pero no es cuestión de que te aísles de tu responsabilidad, de que cojas las maletas y te vayas de vacaciones a donde quiera que sea que te guste, no. Si olvidas tus responsabilidades y tienes por delante al transicional, que es el 30, la capacidad de adherir a lo esencial, a tus responsabilidades, no que las abandones, y con perseverancia cultivarlas, separando lo claro y lo oscuro, para que no solo entre luz en ti, sino que también entre luz en ese contexto y claridad. Así que del ascenso de lo vulgar, con firme mesura y oportunidad, te debes saber retirar. El siguiente arquetipo es el 59, la disolución y la reunión. Ambos contextos conjugan. Este arquetipo inspiraba a los antiguos reyes del celeste imperio en elegir templos para que cuando las distintas conformaciones de los ciudadanos que tendían a viajar hacia sus orígenes remotos, pues divergían. Entonces los templos eran un recordatorio de la ultimidad esencial de todo lo humano y en virtud de ello, ellos que pertenían a las costumbres de algunos se habían enrocado elementos egoicos parciales de tribu en el interior y eran capaces de disolverlo en función de ese reconocimiento de unicidad trascendente y por tanto se dotaban a sí mismos de mayor capacidad de apertura humana. Así que dentro de este contexto, la línea segunda lleva el hexagrama 20, la tercera al 57 y la cuarta al hexagrama número 6. La segunda línea dentro de la disolución y de la reunión, pues bien, le dice al consultante, oye, consultante, corre a aquello que supone tu sostén. Eres sacerdote a tus libros sagrados, eres físico a tus libros de teoría física, de cuántica, de newtoniana, de einsteiniana, aquello que es tu sostén, corre y ya rebasa tu capacidad singular y peculiar por un contexto sólido que es el sostén de tu propia existencia. Y esto te convierte en un mediador imparcial entre el cielo y la tierra, como un sacerdote que está pendiente de los dictados celestes para no confundir al pueblo. Ha cumplido la ablución, pero todavía le queda el sacrificio, de manera que para no confundir se exige a sí mismo una gran seriedad en el momento presente. La línea tercera en este campo de dispersión en el que aquí la exigencia es muy importante y difícil para el consultante. Le dice, mira, consultante, olvídate de tu yo ahora en todas circunstancias. No es tu zapato, no es tu comida, no es tu confort, no son tus relaciones, no es tu copita, no es tu... No, olvídate. Sitúa tu objetivo alto, elevado, como indica el 57, que para producir lluvia
primero tiene que reunir soplo a soplo nubes en un determinado lugar frío para que produzca lluvia. Pues tú debes tener un alto objetivo, olvidándote de tu yo, y todas tus pequeñas energías dirígelas en esa dirección para que finalmente consigas penetrar en la esencia, en el tuétano del asunto. La línea cuarta, que también muta, ya siendo primera del trigrama externo, lleva el hexagrama 6 y le dice al consultante otra cosa que también es difícil de entender para el común. Abandona el ámbito familiar porque esto, si continúas ahí, el conflicto lo vas a llevar a extremar. Esto es algo que, bueno, yo suelo ilustrarlo, hijo de mi generación y del país en el que he nacido y al que debo gratitud, pues en mi época temprana, muchas criaturas, fundamentalmente del ámbito rural, emigraban a otros países como Alemania, Suiza o Francia, con abandono doloroso de la familia. La familia no se podía sostener y se iban a ganar marcos o francos suizos, en fin, proveían apartándose de la familia. Y en este contexto, el consultante debe salir del ámbito de la familia para no extremar el conflicto. Así que, pues con firme mesura y oportunidad del ascenso de lo vulgar hacia lo alto, se debe saber retirar. El siguiente arquetipo es el 63, después de la consumación. Como su propio nombre indica o hace prever, con nada que utilice un poco la razón discursiva, después de la consumación, hemos conseguido, al menos fundamentalmente, nuestros propósitos. Ya no es posible estirar más la paz. Hasta aquí, de hecho, el texto proviene en la tradición del hexagrama número 11, donde Xian, el cielo, está abajo, sosteniendo la tierra en un intercambio de interacciones yin-yang perfecto. Pues bien, la línea central del cielo se ha desplazado del hexagrama 11 al 63 hacia afuera y ha extendido la paz hasta su maximización. El texto de este 63 dice: al principio orden, al cabo confusiones, de manera que aquí se trata de una labor de perseverar para que no decaiga aquello que hemos logrado. Pues bien, dentro de este contexto, la línea primera lleva al 39, la cuarta al 49 y la sexta al 37. La primera línea le dice: es prematuro empujar, es decir, tú acabas de lograr y ya quieres empujar. Pero si ahora empujas hacia adelante, lo que vas a proveer son el transicional 39, que es impedimento, obstáculo. El noble, como indica la propia estructura del 39, como Ken se aquieta ante Kan, que es el peligro que tiene delante. Pues párate. La cuarta línea, que ya la primera del trigrama externo, le dice al consultante: es falaz ilusión aquello con lo que creías contar. De hecho, el texto habla de que en otro tiempo fueron tus vestimentas de gala, ahora cuando vas al arcón están apolilladas. Y a lo más que te sirven es para tapar agujeros. Pero eso no es suficiente. De manera que esas ropas, aquellos elementos ya fuera de la ropa, en relación al contexto de tu consulta, aquello con lo que tú querías contar para llevarlo a cabo, esta transición que primero te ha tenido que parar porque te daba dificultades, pues con esto que tú creías no puedes. De manera que el complementario transicional, el 49. ¿Qué es lo que significa el 49? Pues estar con fe, pendiente de mayor sabiduría, y que con la sabiduría coincidan en el tiempo de manera pertinente los elementos ejecutivos para poder producir ese cambio que pretende. Pero tiene que haber esa conciliación con fe, sabiduría, elementos ejecutivos y tiempo armónico para no producir un cambio con violencia. La línea sexta, que ya ha conseguido cierto logro, le dice al consultante: luego no vuelvas la cabeza en la última, no vuelvas la cabeza atrás, porque te la van a cortar.
Recuerdo el arquetipo universal de occidental en el Antiguo Testamento de la mujer de Lot, que saliendo de, en fin, vuelve la cabeza y se convierte en estatua de sal. Aquí es por jactancia también, el que quiera volverse y puede perder la cabeza. Y el texto le dice, no, 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 para nada. Aprieta tus energías en relación al principio de separación entre el caos y el orden de civilización que representa la fragua, la estructura donde se fraguan los principios de la civilización. El amor universal, el clan, la estructura tradicional del clan. El amor universal, la jerarquía de vida irrespetable, el respeto de género y de individualidades, la lealtad entre los miembros y el basar las palabras en aquello que se cuece de verdad y no en fantasías ni en falacias. Así, y de lo bajo, con oportuna firmeza, saber retirar. El siguiente y último arquetipo en el día de hoy es el hexagrama 64. Antes de la consumación. Antes de llegar al logro que está en la otra ribera, tenemos un río helado. Y tenemos como ilustración de esta leyenda al legendario astuto zorro. Bien, a él le crujen las tripas de hambre y la pitanza está en la otra ribera. Pero tiene sobrada experiencia de que si se precipita se hundiría en el hielo. De manera que ausculta cada paso que da, sin perder la finalidad, pues trasládalo al consultante. Aunque nuestro consultante deberá parar miente en las líneas y los transicionales, que son la segunda que lleva el 35, la tercera que lleva el 50 y la quinta que lleva el hexagrama número 6. La segunda línea del 64 le dice, todavía es conveniente frenar y al camino entregado poderte iluminar. Frena la rueda, tienes como complementario transicional el 35 para ilustrar el progreso del sol en un día, ilumina los bajos, los medios y los altos entre Oriente y Occidente, y tú, pues, abiertamente receptivo, debes tener un alto luminar arriba para iluminar tus bajíos, tus mesetas centrales y tus cumbres, y dotarla de los elementos capaces para un progreso adecuado, que en principio es reconocer que debes frenar. La línea tercera, que lleva al hexagrama número 50, profundiza el discurso. Así, estudiando en profundidad los elementos con los que debes contar para el cambio, para el traslado, para el cruce del río helado que todavía te separa del logro, pues todavía tienes elementos muy encrudos. El complementario transicional implica el caldero, que en el equivalente de la cultura actual es los elementos de la superestructura cultural de tu medio. Por medio de ellos, de la cultura, de los principios, transforma lo que ves de manera cruda, elemental, en plan burdo, y construye con ellos algo que te digo, una mesita, trabaja la caoba y conviértela en un elemento para el dormitorio, el aluminio, trabájalo de una manera determinada y lo convierte para una ventana, es decir, usa los elementos de tu cultura para transformar aquellos elementos con los que tú crees que puedes transitar, pero que todavía son muy burdos y necesitan de elevación y elementos de adiciones culturales para estar en dignas condiciones del cruce de las grandes aguas. La quinta línea, ya en la gobernación y habiendo asumido los dictámenes anteriores, pues tiene una veraz gobernación en su ámbito de gobierno. Y por tanto, incluso cuando tiene el conflicto delante, como transicional, tiene la capacidad de saberlo evitar, no extremándolo
o si tuviera necesidad de ponerlo en manos de una autoridad imparcial. Pero aquí ya su luz es verdadera. Así que, consultante, en cuanto a lo vulgar veas avanzar con pertinente oportunidad, a lo alto te deberás retirar. Y con esto, pues terminamos nuestro estudio de hoy. Gracias por vuestra atención.